Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Es un día difícil, de muchísimo tráfico, de movilizaciones en esta importante zona universitaria. Eh, Estamos para platicar con ustedes acerca de uno de los últimos libros que ha escrito mi compañero y amigo Pedro Salmerón, La historia breve del villismo. Eh, Quiero empezar diciéndoles que Pedro, junto con Paco Ignacio Taibo II, son los dos más importantes historiadores mexicanos acerca del villismo. El trabajo que ellos han hecho desde hace más de 10 años ha arrojado una nueva luz para comprender a un movimiento que había sido relegado en la historia de la Revolución Mexicana, que había sido profundamente incomprendido y que los estudios de Villa, que sí los hay y muchos, se concentraban sobre todo en estudiar a el fascinante personaje hollywoodense que es Pancho Villa. Y creo que la principal aportación historiográfica de Pedro Salmerón es haber mostrado cómo el villismo no se restringe a Pancho Villa por más importante que haya sido este personaje, sino que el villismo va mucho más allá de Pancho Villa, aunque desde luego no puede explicarse sin su principal dirigente. Pero creo que este libro que estamos hoy comentando, que escribió Pedro el año pasado, es una síntesis del trabajo que él ha hecho desde hace muchos años, en donde ha publicado varios libros y estudios, capítulos de libro, artículos sobre distintos tópicos relacionados con el villismo y con Francisco Villa, pero finalmente Pedro se atrevió a hacer una obra sintética, una obra general, una obra en donde en 300 páginas nos explique desde los orígenes del villismo, que nos narra con la buena pluma que lo caracteriza cómo surge el villismo, cómo se desarrolla, cuáles son sus líderes más importantes, pero sobre todo qué es lo que el villismo representaba como movimiento social, cuál era su composición, de qué regiones venían los líderes y los soldados villistas, la relación con los pueblos villistas, con los otros sectores sociales. Y Pedro nos explica en esta imagen general de la historia del villismo los orígenes, el desarrollo y la culminación del villismo. Pedro había trabajado mucho y muy bien dos aspectos que son fundamentales y que encontramos aquí reunidos en este libro. Por un lado, todos los antecedentes que explican el surgimiento del ejército más poderoso de la Revolución Mexicana, el ejército popular más impresionante que se haya construido en la historia de México y quizá tal vez el ejército popular más importante en la historia de América Latina en el siglo XX. Él ya lo había hecho en su tesis doctoral, que después fue publicada en el sello editorial de Planeta y que ha tenido mucho éxito editorial. Lleva, no sé, compadre, llevas 70,000 ejemplares. Ha sido para los estándares de los libros de historia en México, que en general son poco leídos y poco conocidos. La verdad es que es un bestseller casi, el libro de Pedro. En este libro queda muy claro cómo surge el villismo, qué representa, a qué sectores sociales aglutina, cuáles son sus liderazgos y cuáles son sus principales momentos, los momentos más importantes desde el origen y hasta 1914. Y Pedro también tiene un libro extraordinario que es el antecedente inmediato de este que hoy estamos comentando, que es el de 1915, México en guerra, que desde mi punto de vista es la mejor explicación militar de por qué Villa y Zapata perdieron la guerra, pero sobre todo Villa, por qué perdió la guerra en 1915 contra el constitucionalismo
y creo que nos ofrece la explicación más convincente de todo lo que estaba en juego en 1915 en este gran teatro de guerra que fue la República Mexicana, en donde lo que estaba en juego era el destino de la revolución, quién iba a ganar la revolución y con qué proyecto, y por qué Villa y Zapata, pero sobre todo Villa, por qué perdió la guerra contra Obregón en 1915. Y me parece a mí este estudio de Pedro el más convincente, el más fundamentado, el que aclara realmente con mucho detalle todo lo que estuvo en juego en 1915 y por qué Villa perdió la guerra contra Obregón. Y creo que lo que le hacía falta a Pedro por estudiar y por explicarnos eran los años de 1916 en adelante, los años del ocaso del villismo, los años más difíciles, los años en donde vuelve a ser un movimiento guerrillero, en donde sobrevive, y a pesar de eso, a pesar de la debilidad y de la desigualdad en el enfrentamiento que tiene contra el gobierno constitucionalista, de todas maneras vuelve a poner en jaque al gobierno de Venustiano Carranza en varias ocasiones y vuelve a recuperar el estado de Chihuahua en momentos muy importantes, incluso después de esa también gran experiencia que fue la invasión de Villa a Estados Unidos, el ataque a Columbus y todas las repercusiones que tuvo esta incursión en términos de la relación de México con Estados Unidos. Creo que este libro que estamos hoy comentando, que estamos presentando, es una síntesis de todos estos trabajos que ha venido haciendo Pedro desde hace años. Es una presentación general, exhaustiva, con rigor académico, pero también, y esta es una virtud que tiene que agradecérsele, que es una historia muy bien contada, muy accesible, con una prosa muy fluida, que hace que pueda ser entendido por el gran público, porque siendo un libro que tiene un origen académico y que tiene en su tratamiento un muy alto rigor académico, es un libro que creo que se puede leer en una sentada, que lo puede entender un adolescente, un estudiante de prepa, de universidad, gente común que no es especialista en historia y que con este libro va a tener una imagen muy completa de lo que fue el villismo y dentro del villismo también la importancia de su principal dirigente, Francisco Villa. Pues esto es lo que yo quería comentarles. Pedro, platícanos un poco cómo escribiste el libro, cómo lo concebiste, qué es lo que te parece lo más importante a subrayar. Platiquemos un ratito para que podamos intercambiar con nuestro auditorio preguntas y opiniones. Gracias Felipe. Gracias a ustedes por estar aquí. Buenos días, no tardes ya. Casi no llegamos por el bloqueo que ven insurgentes, entonces llegamos aquí barriéndonos. Este libro está pensado como una puerta de entrada y es una cosa que Felipe Ávila y yo hemos estado haciendo en conjunto en los últimos años. La primera puerta de entrada que escribimos es el libro de Hasta allá, la breve historia de la Revolución Mexicana, en conjunto Felipe Ávila y yo. Y luego la breve historia del villismo y la breve historia del zapatismo. Después de muchos años de escribir libros académicos y de también estar en la difusión de la historia en muchos foros, muy particularmente con la Brigada para Leer en Libertad de Paco Ignacio. ¿Y por qué puertas de entrada y por qué difusión? Ahora que estamos metidos en el 5º centenario de esa cosa, no sabemos bien cómo le vamos a llamar, pero conquista, ¿no? Nos damos cuenta que durante los últimos quizá 20 años, 25 años, los historiadores académicos han destruido la idea con la que los mexicanos de mi generación nos formamos sobre la conquista de México, tanto en la historia como en la filosofía. En la historia con base, digamos, en el libro más leído del siglo XX sobre el tema, que es La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, y en filosofía con el libro más leído de nuestro premio Nobel, que es Octavio Paz.
Y aunque hable muy mal de ellos, ahorita los dos los queremos mucho y los leemos mucho y no los podemos discutir sin haberlos leído, ¿no? Si uno lee el libro de León Portilla como lo leen los actuales historiadores y críticos, muy particularmente Guy Rosat, nos encontramos que no es ninguna visión de los vencidos, que es la misma visión española y centrada en Hernán Cortés. ¿Sí? No es ninguna visión distinta. Teleológicamente, teológicamente, ideológicamente es completamente española y lo demuestra Rosat de una manera indiscutible. Los perros, los caballos, las cabalgatas, las armas, los augurios, todo está vinculado a la ética judeocristiana de manera directa, pero directa es directa. ¿Sí? Es decir, los nobles o aristócratas indígenas que le contaron el cuento a Fray Bernardino de Sahagún, suponiendo que se lo hayan contado y no se lo haya inventado Fray Bernardino y sus cuates, como supone en algunos momentos Rosat, pertenecen mucho más al orden católico medieval que al orden mesoamericano, cualquier cosa que eso haya sido. Y más allá de eso, la historia, la explicación histórica es la misma que la de Hernán Cortés, que la de las cartas de relación. Y luego el otro libro, el de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, pues reduce la historia de esa cosa. Bueno, primero dice que esa cosa es el origen de la nacionalidad mexicana y de lo mexicano y de los mexicanos. Y una vez que hace eso, reduce esa cosa al enfrentamiento de los 400 valientes de Hernán Cortés. Eso de los 400 valientes es una frase que voy a usar todo el tiempo durante estos 3 años, reconociendo su autoría, mi compadre Luis Fernando Granados. De los 400 valientes de Hernán Cortés contra el imperio. No olvidemos la palabra que se usa, el imperio azteca. Y entonces somos, resume Octavio Paz, hijos de la chingada, hijos de nuestra madre azteca violada por nuestro padre español. Bien, esta historia, esta reducción de la historia, entre más nos metemos y más abajo nos metemos, más allá de las llamadas fuentes indígenas, más falsa y más antihistórica resulta. ¿Sí? Y es cosa de meterse al detalle. Acabamos de ir a Tabasco y estamos ahí en el… Perdón, no voy a hablar de Pancho Villa, al final voy a llegar al villismo, no crean que no. Estamos en Tabasco, en donde, según las crónicas, se libra una gran batalla, donde los 400 valientes de Cortés, y ahí sí son los 400 valientes porque todavía no llevan aliados, donde los 400 bravos hacen picadillo a la friolera de 40,000 pinches indios. ¿Sí? 400 contra 40,000. Eso dicen las crónicas, tal cual. Pero luego, y la victoria se da gracias a una carga de caballería que encabeza, por supuesto, el esforzado capitán don Hernán Cortés. Bien, eso dicen las fuentes. Gran victoria, de hecho dicen que fundan un pueblo que se llama Santa María de la Victoria. Órale. Y a partir de ahí, el terror sobre los perros, los caballos, las armas, las armaduras, los cañones y los arcabuces y la chingada, se expande como una epidemia ideológica por todo Mesoamérica. Y la idea de que, un montón de tonterías que nos han contado, todas las cuales son del orden teológico católico. ¿Sí? Bien, hagamos como deberían hacer los historiadores, agarremos la cosa, la crónica, y confrontémosla con la realidad. Primero, ¿de dónde sacaron 40,000 indios guerreros? En 1950 en Villahermosa había 35,000 habitantes, incluidos ancianos, mujeres y niños. Y de Villahermosa hacia la costa no había ni 1,000 más. ¿De dónde salieron 40,000 indios guerreros en 1520? ¿Sí?
Segunda cosa, una carga de caballería en los pantanos de Centla, neta, les cae. ¿Sí? ¿De verdad? ¿En mitad de los pantanos? Luego, una carga de caballería. ¿Cuántos pinches caballos llevaba Cortés? Pues 13. O sea, 13 caballitos en mitad de los pantanos. Ahí va. Con las armaduras. No, métete al pantano con armadura y vas a ver lo que te va a pasar. El primer capitán castellano que tuvo claro qué hacer con las armaduras fue Francisco de Montejo. ¿Y saben qué dijo? Tírenlas, no sirven para ni madres, más que para cocinarse a fuego lento bajo la selva baja yucateca. No sirve para nada la armadura. Los arcabuces, es más eficaz una flecha con punta de obsidiana que un arcabuz en ese momento. A lo mejor hacen un chingo de ruido, ¿no? Es como decía una historia zapatista, ¿no? Cuando se llevan los cables del tranvía de la Ciudad de México al cuartel general Zapatista, porque resulta que el cable del tranvía tiene 9 milímetros de grosor y entonces es cosa de cortarlo, meterle echarle pólvora, meterle en un cartucho y ya está. Y le pregunta, oiga, mi general, ¿y matan? Pues de cerca sí matan. Y de lejos, pues hacen un chingo de ruido, que es lo más importante. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con los arcabuces. ¿Sí? ¿Cuántos arcabuces? Hay un ensayo bien bonito sobre las armas de los conquistadores. ¿Cuántos de los españoles o castellanos o como se llamen traían armadura completa? No pasaban de 12. ¿Cuántos arcabuces? No pasaban de 15. ¿Cuántos caballos? Ya les dije 13. Ah, pero unos son más civilizados y otros menos civilizados. Entonces, unos son bien crédulos y creen en Tezcatlipoca y Huichilobos y no sé qué cosa, y los otros son bien civilizados. Pero según la crónica de Pedro Mártir de Anglería, ¿saben por qué ganó la carga de caballería? ¿Y la crónica que se creen? Pues porque al frente cargó personalmente en persona el mismísimo Santiago Matamoros. Entonces, es civilizado creer en Santiago Matamoros, pero no en Huitzilopochtli, ¿no? Es supersticioso pensar que si le arrancas el corazón a un cautivo, el sol sigue dando vueltas, pero no es supersticioso pensar que el hermano menor de Jesucristo, porque es Santiago Matamoros, no es Santiago el menor, ¿sí? Que el hermanastro menor de Jesucristo encabezó personalmente la carga de caballería. Y así por el estilo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A mí lo que me pasaba con la historia del villismo, no, perdón, es que estaba hablando de puertas. Estos libros de Guy Rosat que hacen les acabo de hacer una crítica de una partecita de la cosa esta. Vamos a hacer una gran exposición en Tlaxcala en septiembre que se va a llamar Indios Conquistadores. Que no son los tlaxcaltecas nada más, aunque lo vamos a hacer en Tlaxcala. Por ejemplo, en 1570 hay un conflicto de límites entre Xochimilco y la hacienda de Cuapa, que es propiedad de un encomendero, Gachupín. Bueno, no, Gachupín todavía no se sabe el término, español. Un encomendero español. Y entonces, el gobernante de Xochimilco, que es indígena, Nahuatlato, Xochimilca, aduce en contra de las aspiraciones de tierras del encomendero español, que las tierras de Xochimilco no se tocan, son del gobierno indígena y son de comunidad, y pertenecen y enumera los pueblos que tienen tierras, porque nosotros, dice, cuando los tlaxcaltecas se cansaron, aportamos 900 canoas y 60,000 guerreros. ¿Sí? Así que nosotros somos conquistadores, los nahuas Xochimilca. Por eso hasta la fecha los nahuas Xochimilca siguen teniendo sus tierras y siendo dueños de las chinampas y buena parte de ellas siguen hablando en náhuatl. Y hay una pinche fiesta todos los días en Xochimilco, no hay día que no haya fiesta. ¿Sí? ¿Por qué nos creemos descendientes de los mexica vencidos y no de los Xochimilca? ¿Por qué nuestro héroe tiene que ser necesariamente Cuauhtémoc y no Chicomecuatl, alias el cacique gordo de Zempoala, que metió a los 400 valientes estos, los metió a la dinámica de la guerra mesoamericana, que es una guerra mesoamericana y que termina como termina una guerra mesoamericana? ¿Sí?
cambiando de receptor de tributos y punto. ¿Sí? O Xicoténcatl el Viejo, que consiguió, imagínense a Xicoténcatl el Viejo, qué pinche grilla tan chingón armó, que durante 300 años Tlaxcala tuvo autogobierno indígena. Y los tlaxcaltecas tenían derechos de hidalgo español. ¿Sí? Hasta 1821 Tlaxcala se autogobernó. ¿Por qué no Xicoténcatl? ¿O por qué no Ixtlilxóchitl Acolhua? ¿Sí? Y encontramos los libros de Rodrigo Martínez Barax sobre el autogobierno indígena en Michoacán. Y encontramos el libro de Andrea Martínez Barax sobre el autogobierno indígena en Tlaxcala. Y encontramos los libros de Guy Rosat que desmontan la visión de los vencidos y demuestran que ningunos vencidos escribieron ahí. Y encontramos los libros de los ensayos de Luis Fernando Granados que demuestran que para construir la Ciudad de México, Hernán Cortés tuvo que pedirle permiso al Cihuacuatl de Tenochtitlan en 1524. Y encontramos los libros de Andrés Lira que nos demuestran que hasta 1767 San Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco tuvieron autogobierno indígena. Y que en San Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco en 1767 vivían en total 100,000 habitantes y en la Ciudad de México 30,000. Aunque están separadas por un arco, ¿sí? Un arco que hoy sigue estando casi llegando a Tepito. ¿Sí? Pero la mayoría de los mexicanos seguimos hablando de somos nietos de Cuauhtémoc y somos hijos de la chingada y vinieron los gachupines y nos conquistaron. ¿Cuál es el problema? El libro de Andrea Martínez Barax se editó hace 15 años, 700 ejemplares y todavía se consigue en librerías, es decir, no se han vendido 700 ejemplares del libro de Andrea Martínez Barax. El libro de Guy Rosat, Indios Conquistadores, se publicó en la Universidad Veracruzana 2,000 ejemplares, hace 12 años, 2,000 ejemplares. ¿Sí? Serge Rusinski, que ha mostrado la globalidad capitalista del siglo XVI, no vende más de 3,000 ejemplares de cada uno de sus libros. Y la verdad es que nos han demostrado, Grusinski, Rosat, Martínez Barax, Federico Navarrete, Luis Fernando Granados, Andrea Martínez Barax, Clementina Badcock, nos han demostrado que esa forma de leer la conquista en el tono de Miguel León Portilla y Octavio Paz es una tontería. Pero nadie los lee porque no salen. Escriben para ellos. Y entonces, el gran esfuerzo, el gran reto que nos planteamos algunos hace poco y que ahora va a ser un reto colectivo en este nuevo gobierno, es eso que han descubierto los historiadores, sacarlo. Y entonces, estos libros, ahora sí voy a hablar del villismo un minuto, son puerta de entrada. Es decir, seguimos leyendo a Zapata en términos de John Womack. Bueno, John Womack es un libro maravilloso. Así como León Portilla y Octavio Paz son grandes intelectuales y sus libros son maravillosos, también el libro de John Womack sobre Zapata es maravilloso. ¿Sí? Pero está lleno de problemas de interpretación, el principal de los cuales es pensar que esa es una revolución que hicieron unos campesinos porque no querían cambiar. 50 años después puso que no querían moverse, ¿no? 50 años después, no, la traducción era mala. No chingue, 50 años después sales con esa, ¿no? Que reduce la revolución zapatista ni siquiera a Morelos, al plan de Amilpas, que los convierte en una revolución localista que voltea. Bueno, la visión de Womack ya no sirve. La han desmontado autores como Laura Espejel, Ruth Arboleida, Salvador Rodes Miders, Francisco Pineda, Horacio Crespo. Ya no funciona, no sirve. ¿Sí? Pero seguimos pensando el zapatismo en función de John Womack, porque los libros de Salvador Rueda, de Carlos Barreto, que ahorita a las 2 va a presentar un libro colectivo sobre el zapatismo, de Francisco Pineda, y por supuesto los libros académicos de mi compadre Felipe Ávila, pues se vendían en 3,000 ejemplares.
Queríamos reeditar Los orígenes del zapatismo de Felipe, que fueron 2000 ejemplares, y no hay forma porque Históricas de la UNAM no suelta los derechos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hacemos para empezar a remontar esa idea? Pues un libro que sea puerta de entrada como La breve historia del zapatismo de Felipe Ávila, que retoma todo lo que han hecho estos historiadores y que desmonta la idea de Womack de la revolución reaccionaria, localista, sin proyecto, que seguimos creyendo en el zapatismo porque la leímos en Womack. Entonces estamos haciendo, y esta es la puerta de entrada para refutar la idea del villismo, localista, sin proyecto, meramente bárbaro, y la idea de un Pancho Villa sin brújula ni ruta, ¿sí? Que era una idea que desde adolescente me molestaba profundamente y que desmonté en mis libros académicos, pero pues mis libros académicos, por más que haya vendido 70,000 libros, La División del Norte sigue siendo académico. Queremos encontrar muchos tipos de plataformas, los estamos encontrando, para eso que han hecho los historiadores dentro del gremio salga, y estas son puertas de entrada para eso. Entonces, eso es lo que estamos queriendo hacer, y esa es la idea del villismo. ¿Qué hago aquí? En este libro, una explicación de los orígenes, las razones, las causas del villismo, la construcción del ejército revolucionario, quiénes lo construyen, y cuando hablo de quiénes, también hacemos una cosa que nos interesa particularmente. Los actores fundamentales, centrales, no son los caudillos, que diría Howard Zinn en la otra historia de los Estados Unidos, generalmente son blancos, machos, ricos de a caballo y propietarios de esclavos. ¿Sí? No son los caudillos, acá no, acá afortunadamente son caudillos un poco más plebeyos, ¿no? No, el actor principal son las mujeres y los hombres que construyen la revolución. ¿Sí? Que explica qué buscan, qué quieren de la revolución y qué van construyendo en la revolución y sus razones y cómo vinculamos esas razones, esa historia con el México de hoy y los problemas del México de hoy. Y ese es el intento de este libro, de estos 3 libros, de estos 4 libros, que hay una ya fuera de colección, pues el Zapata de Felipe Ávila. ¿Sí? Y pues esa es nuestra idea, y tenemos un breve rato, porque aquí en las ferias de libros son bien malvados con los tiempos, así que tenemos unos 20 minutos para platicar, si quieren, un poco del villismo. Entonces, el micrófono o la voz es de ustedes. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Sí, adelante. Bueno, yo pasé de largo y entonces los encontré y me quedé. Vine a ver lo de Leonardo da Vinci. Nada más decirle, Felipe Ávila, que en primer plano, que en primer plano, hace como 2 semanas, Lorenzo Meyer. ¿Así? ¿No? ¿Así? No, que Lorenzo Meyer, en primer plano, hace 2 semanas, le dio un comentario a usted, glorioso comentario a usted, Lorenzo Meyer. O sea que es un feliz reencuentro aquí con Felipe Ávila. Pues sí, claro. Sí, Lorenzo Meyer es un gran lector de Felipe Ávila, por supuesto. Sí. Exactamente. Así que lean el de Felipe Ávila. Aquí están. Sí, aquí están. Bueno, yo sí quiero comentar algo interesante, que bueno, empezaste con esto de, pues, ¿por qué enseñamos? Porque soy historiador, soy profesor, enseñamos la historia como la enseñamos, pues por los malditos planes de estudio, ¿no? Porque estamos hasta la madre, pero no nos sueltan. Y aquí al compañero que es también médico y es profesor de Prepa 2, pues no me dejará mentir, ¿verdad? Entonces, los que nos saltamos las trancas, pues estamos mal, ¿sí? Queremos, muchas cosas te saltan en la cabeza cuando estás dando clase y estás en contra de enseñar esto, pero te están jorobando, ¿no? Y tienes que cumplir. Y yo creo que ya es tiempo de quitárnoslos de encima, ¿no?
Entonces ya me parece muy interesante y bueno, pues quién no va a conocer a Felipe Ávila y tus libros pues son maravillosos. Yo hace unos 5 años hice una investigación sobre Villa, sobre la invasión a Columbus porque concursé para entrar al Museo de las en el INA. Entonces, bueno, me leí todo, me chuté todo lo que pude. Claro, lo de Paco Ignacio fue maravilloso también, pero bueno, ya tenía nombre la plaza, ¿no? Era para un descendiente de Villa, pero sí, pues por ahí me dijeron, ¿no? Pues no, bueno, ahí en el museo no, pero sin embargo sí entré al INA, estoy muy contenta, ahora trabajo en la División de Estudios Arqueológicos de la UNAM, digo del INA, pero sí, la verdad sigo dando clases y sigo añorando la libertad que supuestamente tenemos en la UNAM, que realmente pues no es mucha. Sale, muchas gracias, felicidades y bueno, vamos a comprar el libro, ¿no? A ver, estamos queriendo meternos en ese asunto de los planes de estudio y vamos a empezar al revés de lo que dice el licenciado, que él va a empezar de abajo para arriba, nosotros vamos a empezar de arriba para abajo. Perdón, él dice de arriba para abajo para barrer la corrupción, nosotros vamos a empezar de abajo para arriba. Entonces vamos a empezar con primaria si podemos, estamos tratando de hacer todo lo posible y la idea nuestra, a ver qué les parece ya que son profes, la idea nuestra es… El año pasado trabajé 2 libros para la SEP de historia. O sea, le cambiamos ahí todo el rollo y los pararon. O sea, ni siquiera nos han pagado. Para primaria. Primaria y secundaria. Bueno, vamos a empezar por primaria, porque nuestra idea es quitar 2 conceptos que son excelencia y competencia, y competencias. En lugar de la enseñanza por competencias, yo leo el plan de estudios de 4º año de primaria y el pobre morro tiene que tener 400 competencias, de las cuales 300 no las tengo ni yo. ¿Sí? Y el pobre profe tiene que enseñarles eso. Y además es un pinche libro, o sea, tienen que aprender desde el Estrecho de Bering hasta Enrique Peña Nieto. Y es aburrido de a madres. Malísimo. El primer problema es el plan de estudios. ¿Sí? Si tú tienes que enseñarle al morro desde el Estrecho de Bering y además todo en función de procesos y de competencias, pues los profesores no los entienden ni yo tampoco, chingado. La primera es cambiar la idea. ¿Qué queremos que aprenda un niño de 4º, 5º y 6º de primaria sobre su historia? Sobre su libro de historia. Yo quiero que aprenda a leer y que aprenda amor a la patria. ¿Sí? Quiero que sea una historia narrativa, mucho más corta y que llegue al sentimiento, la crítica de llegar a la secundaria. ¿Sí? Y quizá una línea del tiempo para que sepa dónde ubicar cada lectura narrativa. Les digo ya a mis alumnos, un poco bromeando, pero sin bromear, porque todos mis alumnos son generación Harry Potter. Y luego, ¿ustedes lloraron cuando murió Cedric Diggory? Dicen, sí, bueno, yo digo que lloren cuando fusilan a José María Morelos, o cuando asesinan a Emiliano Zapata. Sí, eso es lo que necesitamos como historia. Vamos a ver si se puede. ¿Y por qué los profes no pueden enseñar otra historia, sobre todo en secundaria? Porque si no les enseñas el maldito plan de estudios, los morros no aprueban el examen de admisión para la prepa y les jodiste el futuro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en efecto, tenemos que hacer una historia mucho más libre, mucho más narrativa, mucho más vinculada al que le está leyendo y no una pinche cosa ahí. Hacia allá iremos y ese es nuestro objetivo. Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me da gusto conocerte allá, aquí en persona. Te he visto mucho en la televisión. No soy maestro de historia, sin embargo, creo que después de escucharlos, después de haber leído tanto historia, uno se libera uno mismo. Y veo el poder de la historia como un sometimiento ideológico. Y a veces me pregunto, como dice la maestra, bueno, en la Universidad Nacional, yo sé que los programas también de mi materia de educación para la salud están del nabo, son de nivel de secundaria, pero es lo que digo, no tengo un gendarme en mi salón que me impida enseñar lo que yo sé que un estudiante debe saber para entrar a la licenciatura. 1. Segundo, creo que todos los profesores
debemos recuperar o tener conciencia de la importancia de la historia. Cuando uno empieza a leer la verdadera historia, la que leo de ti, uno dice, esta es la historia que siempre quise saber, la que sospechaba que era. No pueden ser ídolos de bronce, estatuas de bronce, nuestros héroes. Tienen cosas buenas y cosas terribles. A un Pancho Villa. O sea, son seres humanos como nosotros, pero que nos hacen ver así como son los héroes, el patriotismo, el nacionalismo. Eso puede surgir, perdona, de una manera honesta, y es lo que nos falta, creo. No solamente a los historiadores, y es lo que digo, bueno, si sabiendo las cosas, ¿por qué no cuentan las cosas como son? Digo, no sé, uno mucho tiempo. Es como si en medicina dijera el corazón tiene 5 cavidades, sabiendo que tiene 4. ¿Cómo lo voy a decir? Bueno, pues tengo que hacer tiempo de mis materias, precisamente me tomo tiempo para hablar de nuestra historia. Y dice, ¿por qué usted sabe cosas de historia que no me enseña mi maestro de historia? Pues porque leo historia, mijito chulo. Nada me impide saber historia. ¿De acuerdo? Llevo a mis alumnos al Museo de las Intervenciones, al de la Revolución. Dice, ¿qué tiene que saber un médico sobre estas cosas? Bueno, pues es mi historia, mi hijo chulo. Si no conoces, sabes dónde vienes, ¿cómo vas a saber a dónde vas? ¿Cómo puedes tener esa visión crítica, de acuerdo? Y humana de tu patria, de tu país. Entonces considero que todas las personas, no solamente los maestros, debemos averiguar esa historia que nos va a crear muchos conflictos, obviamente. Muchos, pero tenemos que aceptarlo. Como dicen, ¿por qué somos vistos, nos vemos como los derrotados? No. Somos sangre española y sangre indígena y libanesa lo que tienes. Y ve lo bueno. Exacto. Y otra cosa importante, nuestro lenguaje como mexicanos. No hablamos español, no hablamos castellano, hablamos mexicano, vale madres. El segundo. Y así es como me entienden más mis alumnos. Dice, es que usted es como un maestro, como más humano. Soy un maestro igual que ustedes y hablo el mismo lenguaje que ustedes. Quiero llevarlos de este lenguaje a otro y saber todo ese asunto. Entonces, la historia es muy importante. Y como decía, bueno, hay historiadores de quincena. ¿De acuerdo? Creo que usted no lo es. Usted no lo es, eso sí. Estoy seguro que usted no lo es. Y créame que después de leer cosas poco a poco de usted, dije, tengo que conocerlo, cabrón. Y hoy vine precisamente a conocerlo. Gracias por enseñarnos, más que enseñarnos, abrirnos esa cabeza a la historia. Y hoy aprendí cosas nuevas sobre León Portilla y sobre Octavio Paz. Gracias a usted. Gracias. A ver, colega, es como si dijeran, usted como historiador, ¿por qué sabe cuál es una falange, una falangina y una falangeta? Usted como historiador, ¿por qué sabe que el corazón tiene 4 cavidades y bombea de esta y otra manera? Y la sangre arterial y la sangre, o sea, y cómo, es como si no supiéramos lo elemental, o sea, como si no supiéramos, tú consumes esto y eso que consumes se convierte en energía a través del ATP, y si no se hace así, se hace esta otra cosa, y entonces come tal cosa, o come tal otra. Bueno, pues me puedo comer un bife de chorizo siempre y cuando no sea del diario, ¿no? O sea, es como si no supiéramos el resto de la humanidad y no solo los médicos, ¿sí? O cuando, no solo siendo padres, ¿no? Si le duele algo a mi hijo, yo tengo que saber lo mínimo elemental para poderle hablar al médico y decirle a mi hijo le pasa esto, ¿sí? De la misma manera que yo tengo que saber cuestiones elementales de física, de matemáticas, no de medicina, pero sí de anatomía y fisiología, hay que saber historia para ubicarnos en el mundo, en efecto. Y esa es la idea de la educación media, que no debemos abandonar. ¿Sí? Entonces, sí, en efecto, hay que saber historia y estar vinculados a la historia. Y esta historia que queremos hacer es justo esa historia. A mí me importa un serenado cacahuate la historia para los especialistas, como el libro de mi querida colega que cité hace rato, que publicó 700 ejemplares y que todavía se consiguen en bibliotecas. ¿Y por qué 700 ejemplares? Porque es aburrido de la madre y además está lleno de tecnicismos. Y las conclusiones y resultados del libro, si ella fuera capaz de traducirse a sí misma, son maravillosos. Es demostrar que en el corazón de México hubo un autogobierno indígena cuya lengua oficial era el náhuatl hasta el año de 1821. Imagínenselo. ¿Sí? ¿Por qué no lo sabemos? Pues porque nuestra colega escribió un libro solo para especialistas y solo para eruditos. ¿Sí? Esa es la historia de estas puertas de entrada. ¿Sí? Gracias, colega. Vamos a hablar de historia. ¿Sí? Hay
salvo entre los muy ignorantes o los muy reaccionarios, hay un consenso general que dice que por sus resultados a corto y mediano plazo, el mejor presidente de México del siglo XX fue el general Lázaro Cárdenas del Río. ¿Sí? Bien, el general Cárdenas llega a la presidencia tras hacer una serie de alianzas, porque él solo y con la pura ala izquierda del grupo revolucionario no hubiera llegado. Tiene que aliarse con los llamados capitalistas revolucionarios que encabeza Aaroncito Sáenz. Tiene que aliarse con el grupo centrista mafioso que encabezan Emilio Portes Gil y Marte R. Gómez. Tiene que irse a hacer cuate y ofrecerle negocios a los hijos del general Plutarco Elías Calles, a los que les decían los tapiales por grandotes y pendejos. Tiene que aliarse con los caciques regionales como Saturnino Cedillo, como Tomás Garrido Canaval. ¿Sí? Tiene que tener una serie de alianzas para llegar al poder. Y su primer gabinete, su primer gobierno es resultado de esa política de alianzas. ¿Sí? En Gobernación y Hacienda están callistas del ala izquierda del callismo. En Agricultura y en no me acuerdo qué otra están los representantes de los caciques. En Economía Nacional y en no sé qué otro están los capitalistas revolucionarios, etcétera. Los suyos, su gente están en Economía Nacional, en Economía Nacional, en Educación Pública y en los departamentos agrarios del trabajo. Ahí mete a su gente. Y los primeros 6 meses del gobierno de Cárdenas son un pinche desmadre. Tomas de tierra, huelgas, motines. La violencia crece. Y el general Cárdenas habla todos los días, pero no resuelve nada. Y de pronto, a raíz de una declaración, declaran los periódicos patrióticas declaraciones del general Calles, así se cabeció. Cárdenas da un golpe de mano y los corre a todos. Y los recontrata a algunos y vuelve a armar un gabinete que es su gabinete. ¿Sí? Y empieza a tejer una serie de alianzas y es entonces cuando empieza a avanzar. Cárdenas había hecho 2 grandes ofertas en campaña: la reforma agraria y la recuperación de la soberanía energética. La reforma agraria empieza a andar en noviembre de 1936, casi 2 años después de la toma de posesión de Lázaro Cárdenas. La recuperación de la soberanía del subsuelo ocurre hasta marzo de 38. ¿Qué va haciendo antes? Construyendo las condiciones posibles para la gran transformación. Nosotros llevamos 5 meses y queremos que ya esté todo resuelto en un país mucho más complicado. No, espérennos, denos chance. ¿Cómo lo vamos a hacer con los planes de estudio? Espérame. Yo dije antes del 1 de diciembre que para ver resultados en algunas cosas tenía que pasar 1 año. Para ver resultados en materia de seguridad, corrupción y educación, 3. Es decir, yo digo que en vísperas de las elecciones intermedias. ¿Sí? Para ver resultados de fondo, 2 sexenios. Ya nos corrieron, les dije que aquí en las hojas del libro son tajantes con los tiempos. Ya saben que nos podemos llamar una rosa, nos podemos poner aquí al ladito a firmar algún libro. Estamos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, estamos ahí a cada rato. El lunes tenemos la presentación de una novela gráfica fabulosa sobre la violencia en Tamaulipas por un historiador zapatista, la violencia actual. Los vemos el lunes allá en San Ángel, en el INERM, a las 6 de la tarde. Y si no, hacemos un montón de cosas, hablamos de Zapata, de Villa y de todo a cada rato. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en la página oficial del INERM, de Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Los programas de radio en el IMER, en la B Grande y en Horizonte, los sábados a las 9 y los domingos a las 9. En Twitter, @INERM, en lo particular, @HistoriaPedro. Y en el norte, Viva Villa, y en el sur, Viva Zapata.
Gobierno de México.